Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia. Vamos a hacer un segundo programa sobre el tema de la declaración. Atención, no es una exhortación, no es una encíclica, no es una, diríamos, no es un documento diferente a una declaración sobre fiducia supplicans, porque, bueno, fiducia supplicans, anticipemos que es esta declaración que el Papa ha emitido, o más bien afirmado, hecha por el dicasterio para la doctrina de la fe, que ha causado un poco de escozor, o un poco mucho más bien empleemos esos adverbios de modo en el mundo. Fiducia supplicans. Ramón, eres latinista, suplicante, comprensión suplicante o... Bueno, sí, es decir, supplicans es que lo que se pide, lo que se suplica, lo que se súplica de misericordia. Es exactamente misericordia. Petición de misericordia. Petición de misericordia. Petición de ¿Sí? misericordia. Sí, lo que se suplica, lo que se está solicitando. Porque recordemos que los documentos latinos, los documentos eclesiales, tradicionalmente siempre se llaman, nominando la primera frase, excepto algo que sorprendentemente, y no violando nada, porque esas no son normas, el Papa Francisco, cuando emitió la encíclica Laudato Si, esa no tiene pie en latín, sino en el italiano más bien. Sí, pero inclusive algo muy bonito, lo que la iglesia hacía en tiempos idos era la primera traducción que se hacía del latín era el francés, por una consideración especial al primer pueblo que fue converso a la Iglesia Católica, los pero francos. Qué dato tan interesante. Por eso hombre. la Iglesia es llamada, la Iglesia llama a Francia, o llamó en algún la momento, hija predilecta. su hija predilecta, o la hija primogénita de la Iglesia. Que ahora le sacó la mano, pero bueno, las cosas volverán a su punto. Entiéndase por la misericordia por de Dios. la mano que se ha alejado de las Sí, mucho, papales. mucho. Incluso pues que hay que mirar la historia de Francia, los ciclos históricos de Francia, el iluminismo, con toda esa cantidad de problemas que produjo. ¿De dónde viene? Más que, o no, de Francia más que todo. Óptimos, corruptos, pésimos. Un país llamado en cuanto nación a una vocación muy alta. Y cuando le voltea los ojos a Dios o le da las espaldas, obviamente lo que tiene de potencial para servirle a la iglesia termina atacando a la iglesia. Dijiste apresuradamente en latín ese pensamiento tan bonito. Lo peor es la corrupción de lo mejor. Eso. Optimus, corruptus, pésimos. Bueno, volviendo al tema entonces, a la insinuación. Que ahora sí, ¿no? En este programa sí. Todo el programa anterior fue introducción. Sí, así no, claro, porque fue introducción al problema. Pero queremos simplemente advertir lo siguiente. Nosotros estamos dialogando, discutiendo, si se quiere, sobre un tema no dogmático, porque esto sí hay que aclararlo mucho. La Iglesia no tiene ningún conflicto en su aspecto dogmático. Nada. Son visiones pastorales, aún retractables. Camilo Andrés, muy grave decir eso, ¿no? Sí, no, está bien. Ya el programa anterior hablábamos de un caso, digamos, muy visible y evidente en la historia de la Iglesia. Nos fuimos al siglo VII y dimos algunas del Papa pinceladas sobre el Papa Honorio I. Claro. O sea, él fue excomulgado unos 40 años después de haber muerto porque él adhirió a una herejía. O sea, pueden suceder casos en la Iglesia y han sucedido casos en la Iglesia que inclusive dentro de la Iglesia docente, que también explicamos en el programa anterior, así es, docente y discente,
que en el clero se han presentado personajes que han ido en contravía de la doctrina de la Iglesia. Claro, y hablamos de la época del siglo IV cuando se discutió la centralidad del dogma católico, que es la divinidad de Jesucristo. Ahí está, sí. Y de ahí para adelante todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia. Pero eso también, y eso creo, Luis Horacio creo que lo recordaba, que esas catástrofes doctrinales, esas caídas o esas manifestaciones de la miseria humana dentro de la Iglesia con las herejías, daba oportunidad a que se desarrollara la doctrina. Hombre, entonces, estábamos pensando algo parecido. Qué bueno encontrar coincidentes en controversias. Sí, porque vea, hombre, de pronto esta situación que está pasando en la Iglesia, no, yo no soy teólogo, no sabría decir si será providente o no, pero permisible sí, porque se da y Dios permite. Esto está recuperando mucha doctrina en torno a la pureza de costumbres en la Iglesia, porque estamos compaginando con cualquier error hoy en día, y esta discusión se da, aunque un poco marginalmente, con el Papa, para mirar cómo intrínsecamente si hay conductas desordenadas en la Iglesia. ¿O no, Luis Horacio? Ciertamente, queridos radioescuchas de Radio Bolivariana. Y de muchos otros medios. Y de otros muchos medios. Y de televisión. De comunicación. Porque a través de la internet, que también es de Radio Bolivariana, y a través del YouTube y otras cercanías en esto de los medios digitales, pues por misericordia de Dios estamos presentes. Entonces, me timbra, o me toca, o me conmueve esta circunstancia que estamos viviendo dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Y ciertamente que comparto esa posición positiva, constructiva. Toda crisis permite un crecimiento. Qué bien. Toda crisis permite un aclarar unas ideas si toca con ideas. Donde no hay un problema, hay que crearlo. Exactamente. Para que salgan, para que se piense sobre y haya aclaraciones. Carlos Eduardo Vasco, uno de los mejores epistemólogos de Colombia y de América Latina y en el mundo, en su tesis del año sabático, Reflexiones sobre la pedagogía, dice cómo, en un principio, es la acción, y esa acción se convierte en una práctica, gracias a las dificultades, a los problemas. Entonces se va generando una reflexión que incluso termina en la praxis, que es saber dar cuenta de lo que se está diciendo. Diríamos que aquí estamos en una cierta praxis católica. Nosotros, hijos de Dios. Nosotros, hijos de la Iglesia porque somos bautizados. Entonces, tenemos la luz del Espíritu Santo para aclarar el mensaje y la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y ser capaz de transmitirla a los demás. Entonces, este programa me permite a mí sentirme no espectador, sino soldado de Cristo. Yo estoy recordando a Pío XII, busqué aquí el documento para ir literalmente al asunto con lo del cuerpo místico de la Iglesia. En el año 43 tenemos el documento Mystici Corporis Christi, sobre el cuerpo místico de Cristo. Y aquí hay un elemento muy interesante que no solo a nosotros que estamos aquí en la mesa de trabajo, de controversia, sino a todos los que nos están escuchando o nos están viendo, sobre lo que significa estar en la Iglesia, ser parte de la Iglesia. Y él toma como punto de referencia aquí, recuerden, estamos hablando de 1943, el Papa Pío XII, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 13. ¿No recordás qué mes? Era un jueves en la tarde, soleado pero tranquilo. ¿Y qué mes? El mes de Nisan. En la época de Pedro. No, eso no es real, no es verídico, por seguirle la corriente aquí a nuestro compañero. Leo el texto porque es solo un párrafo muy pequeño de la Mystici. Dice lo siguiente, hablando al respecto de la propuesta del documento.
Entonces nos proponemos, podríamos hacer la transliteración a nuestro programa. En este programa nos proponemos, en efecto, hablar de las riquezas encerradas en el seno de la iglesia. No vamos a señalar ni a mostrar llagas. Esa iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Recordamos un texto famosísimo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y cuyos miembros se glorían de tener una cabeza ceñida de corona de espinas. O sea, nuestra cabeza está en la gloria, está en la eternidad. Eso nos da a nosotros una fortaleza de que estamos en la institución que es, o sea, no estamos en una más. Lo cual, continúa Pío XII, ciertamente es un claro testimonio de que todo lo más glorioso y eximio no nace sino de los dolores, y que por lo tanto hemos de alegrarnos cuando participamos de la pasión de Cristo, a fin de que nos gocemos también con Él el júbilo cuando se descubra su gloria. Da mucha tranquilidad esa lectura, hombre, y precisamente con Ramón hemos comentado mucho este aspecto. Hombre, mira, ¿qué tal que a nosotros nos pusiera en un diálogo tan serio una realidad humana intrascendente? Hombre, ¿qué importa que Brasil haya sido eliminado y no hubiese ganado una Copa Mundo, la reciente, por ejemplo? Motivo de conversación en 50 millones, 100 millones, 200, 500 millones de personas. Entre las damas, fulana de tal fue elegida reina de belleza, o pues no sé, ocurrió cualquier cosa, o nuestro electo presidente argentino hoy se las cantó a Davos en el epicentro de la economía mundial, y entonces los mentideros políticos y económicos, bueno, son cosas intrascendentes. A nosotros nos une es un amor por aquella institución a la que fuimos llamados a pertenecer y que nos duele en el corazón, y nos duele mucho. ¿O no, Ramón? Por supuesto, la pertenencia a la iglesia como tal es una misericordia de Dios. Misericordia divina en la institución de la Santa Iglesia, le dijo el mismo Señor a Santa Faustina, para efectos de entender lo que es la misericordia divina. Y ya que me has dado la opción de hablar, precisamente, eso es un reclamo muy injusto. Muy diplomático. Muy diplomático, pero muy injusto. Fiducia supplicans, como documento de la doctrina de la fe, del dicasterio, pues, de la doctrina de la fe. Claro. Antiguamente llamada Santa Inquisición. Caramba, ese es el antecedente de este organismo. Así se llamaba, la Santa Inquisición. Quien velaba por la doctrina, por la ortodoxia. Pero qué nombre tan muy fuerte, sí. Bueno. Entonces, fiducia supplicans es un elemento de los múltiples elementos enriquecedores no conocidos y practicados todavía dentro de la Iglesia Católica. Y fiducia supplicans, en lo de mi entender, tiene una fundamentación, fundamentación, no una relación accidental, sino una relación directa, como una manifestación de la misericordia divina. No es un asunto de misericordiosismo, sino de la misericordia divina, supremo atributo de Dios. O sea, el pensamiento central de fiducia supplicans está basado... Lo relaciono en la misericordia divina. ¿De ahí parte entonces? Para mí parte precisamente porque va a hablar de la bendición. Va a coger la bendición a unos hijos de Dios, a unas criaturas de Dios, a unos hijos pecantes y pecadores, motivo de la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo no fueron los santos, son los pecadores. Lo dijo en el Evangelio. Son los pecadores. Entonces, esa misericordia divina, supremo atributo de Dios,
fuente de el seno de Dios para con sus criaturas y sobre todo para con el hombre. No tuvo esa misericordia con los ángeles cuando pecaron. Sí la tuvo con el hombre cuando pecó y lo niega y quiere por la soberbia ser igual a él. Entonces, esa súplica de perdón, fiducia súplicas, esa súplica de esperanza divina, que no se manifiesta en el comportamiento de homosexuales y parejas y de otros heterosexuales en circunstancias no sacramentales. Entonces, quiere decir que esos hijos, esos que están en esas circunstancias, no han dejado de ser hijos de Dios. No han dejado de ser por el pecado, no son hijos de Dios, son motivo del amor de Dios. Para mí, esa fiducia súplicas se conecta con la misericordia. ¿Es santa la intencionalidad entonces? Para mí, desde mi punto de vista, haciendo unas diferencias, unos aclarandos. Es necesario hacer unos aclarandos. Y esos aclarandos nos llevarían, atención, que no es motivo del programa, porque nosotros estamos viendo qué fue lo que el documento dice, en términos de la bendición, es exactamente, y solamente bendice quien tiene el poder de bendecir y con efectos para. ¿Qué se espera de una bendición? ¿Qué se espera de una bendición? Y que yo lo relaciono directamente con la misericordia divina que vino precisamente el único consuelo de los pecadores. Es la misericordia divina. Entonces nosotros, el cuestionamiento se da precisamente en la metodología, en entender esa aplicación de la bendición. Pero que quiero decir que esos hijos, en circunstancias anormales, como personas, no como unión, no como unión de personas, que es lo que necesitamos aclarando aquí en términos del documento, no unidos para bendecir uniones, sino el derecho de las personas como hijos de Dios y pecadores a tener una bendición, a tener algo de Dios así. ¿Quién dijo? Es decir, así su estado de vida continúe, porque ¿quién dijo que al sacerdote de dar la absolución? Yo me arrepiento de los pecados que he cometido y te absuelvo, dice el sacerdote, de todos los pecados. ¿Quién dijo que yo no voy a volver a pecar? Sí, eso en la sacramentalidad, pero mira una cosa, qué bueno oírte decir esas palabras, y pongo este comentario al juicio de nuestros dos compañeros, Camilo Andrés y Luis Horacio, en este sentido, basado en tu pensamiento, Ramón. Todo el documento, Fiducia Supplicans, que no es cortico, pero tampoco es largo, ese documento, para que estemos claros, al menos a nuestro modo de ver, lo pongo en consideración de ustedes, no está reducido a esa bendición. El documento abarca todo un pensamiento de misericordia de Dios para muchas o para todas las circunstancias. No es que ese documento haya sido escrito y expresamente se refiera a parejas en circunstancias peculiares, sino que lo toca, sí, lo toca. Y ese es uno de los elementos que está, es decir, que ha motivado situaciones de herejías, de posiciones apostáticas, sí. En términos de es que la misericordia de Dios abarca todo lo creado y en todos los tiempos. Esta es una situación cortica, la bendición que aplica para una circunstancia. Claro. Muy bien. No sé, chocó de alguna manera o escandalizó el nombre de Inquisición ahora cuando me referí al actual dicasterio para la doctrina de la fe, que antiguamente era congregación, que en la época San Pío X bautizó como Santo Oficio. En el siglo XVI, el nombre original, miren pues a mí me parece bellísimo el nombre original de este dicasterio, que al día de hoy promulgó la declaración de la cual estamos hablando, tenía el nombre de Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Eso para un programa de controversia, me parece muy interesante. Muy importante. Por eso la gravedad. Para salvar leyendas negras. Claro, inclusive me parece muy importante, yo resalto el nombre,
dada la importancia del dicasterio y la obligación moral que tiene delante de los fieles, porque es iluminar, enseñar y mostrar un camino. Citamos a Monseñor Munilla en el programa anterior, refiriendo de las fiducia supplicans, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Él no hablaba propiamente de herejía, pero sí hablaba de caótico. O sea, entonces, por eso, repito, me tomo el atrevimiento de releer aquí las palabras, algunas palabras, porque no me voy a tomar toda la palabra yo. Unos comentarios de, repito, considerado el teólogo más grande que existe actualmente en la Iglesia, debido al fallecimiento del venerable Papa Emérito Benedicto XVI. Es el cardenal Müller, quien fue prefecto de la congregación. Claro, alemán. ¿Cierto? Alemán, de origen alemán. Y él da una serie de elementos muy interesantes y comienza su documento, lo dejo sobre la mesa, dice: la única bendición de la Madre Iglesia es la verdad que nos hará libres. Miren el título del documento que él pone ahí. ¿Dice mucho o dice todo? Haciendo una hermenéutica de ese título que él coloca en su comentario a la declaración, dice muchísimo. La única bendición de la Madre Iglesia, recuerden que ahora resaltábamos Mystici Corporis, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. La única bendición de la Madre Iglesia es la verdad que nos hará libres. O sea, no es solo un acto piadoso que realiza un ministro llamado a bendecir a los hombres y a unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios, y renovar de manera incruenta en el sacrificio, en el altar, el sacrificio del Calvario, sino que ese acto de él, que no es solamente un movimiento, una expresión corporal y un acto de buena fe, eso involucra, para que nos hagamos la imagen. Me parece muy interesante esta imagen cuando yo hablo de involucrar. Si yo tengo un buen vino, debo de involucrarlo en una botella adecuada, con una etiqueta proporcional al contenido. En uno de nuevo. La bendición involucra una doctrina. Trae consigo una doctrina. Hay un mensaje evangélico. No es una aprobación de cualquier circunstancia. Claro. Es una doctrina. Claro. Y luego que por eso también hay unas circunstancias específicas que la Iglesia señala en las cuales puede haber o no puede haber bendición, qué tipo de bendición se da, los efectos de esa bendición. Ahí está la fallita. Ahí está el problema. El problema está por esos lados y en algún momento más adelante él va a dar elementos al respecto. Pero una pregunta que él se hace ya de entrada, oiga esto pues, no está... bueno, porque más la afirmación la hace antes, dice él. Todo este documento afirma que es posible un sacerdote bendecir no litúrgicamente, sino privadamente, parejas que vivan la sexualidad fuera del matrimonio. Entonces, en esas parejas que viven la sexualidad fuera del matrimonio, están obviamente aquellos que viven en un concubinato, en una situación irregular, sea sin el sacramento, o lo que sea. de cualquier, o sea, viven sin el sacramento. Y la agravante para el segundo modus vivendi es parejas del mismo sexo, claro, que comparten una sexualidad que es única y exclusivamente apropiada y naturalmente adecuada al hombre y la mujer, o sea, al hombre con la mujer. Porque cuando hablamos de una relación de hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, hoy todas esas aberraciones que hasta con el árbol, tiene una relación erótica con el árbol, etcétera, con animales, etcétera. No hay solamente un señalamiento que evidencia que hay una contravía a la moralidad, ¿no? Además es antinatural. Relación de hombre con hombre, mujer con mujer, es antinatural. Es un asunto también que involucra elementos antropológicos. Entonces, bendecir parejas que viven la sexualidad fuera del matrimonio y bendecir parejas, ahí estamos hablando de heterosexuales, la normalidad. Y hablar de bendecir parejas del mismo sexo, entra, por ejemplo, ahora hablabas de la sacramentalidad, el sacramento de la penitencia. Yo puedo recibir la absolución del sacerdote, pero si yo no tengo el propósito de no volver a pecar, no, eso es y estoy en ocasión próxima de pecado, el sacramento es inválido. Claro, no solamente inválido. No tiene efectos. Es sacrílego. No tiene efectos.
no tiene efecto. No tiene efecto. Entonces, si yo voy con mi pareja y continúo viviendo, ¿cuál fue la bendición? El efecto de la confesión es el perdón. Claro. Y si yo me confieso con la intencionalidad de seguir mi vida de pecado, o sin arrepentimiento, no salgo perdonado. Claro. No tiene efecto. Sí, señor. Grave. Sí, el asunto, es decir, en términos del contenido del documento y las aclaraciones que se hacen a partir del pensamiento del cardenal Müller, que nos da a entender lo que es precisamente que la bendición de la Iglesia es la bendición de la única verdad, que es Jesucristo. Ahí no hay que buscar más. La única verdad es Jesucristo. Claro. Entonces, esa es como la esencia de la bendición de la Iglesia. La bendición de la Iglesia, que es Jesucristo. Quisiera, al respecto del comentario, uno, perfectamente se debe entender que bendecir lo que es antinatural, lo que no está en la creación, no es pertinencia de la Iglesia ni de nadie. No es pertinente. Reaclaro. Parejas homosexuales, son desvíos de la naturaleza y no es el camino de la naturaleza. Eso es un hecho que se debe entender acá, sin ir en contra del estado de homosexual de un individuo cuya pulsión sexual se dirige hacia... Sí, no estamos hablando de la persona, sino del acto propiamente desordenado. Exactamente. Y que no es un asunto, perdón, para que quede grabado y monitoreado, no es una opinión aquí personal nuestra, eso está en todos los documentos de la Iglesia, o sea, eso es... Y lo mismo para las parejas heterosexuales, no en sacramento, para ser entendido. Entonces, quiero en ese sentido precisamente reafirmar eso, que una bendición de esas uniones no procede porque es anticreación y antinatural, y no la puede dar la Iglesia, decir a bendecir lo que no está permitido. Sí, se sobreentiende que la Iglesia no está bendiciendo. Lo que es bueno seguir aclarando es si el documento se centra directamente en la bendición, en ese hecho de tantos, digamos, de lo que es a lo que se refiere el documento, de tantos como dijimos ahora, si esa bendición a las personas como personas, es decir, si es lo litúrgico en términos de la unión de parejas o de la relación, o si es pastoral en términos de lo que es en sí la bendición. Porque la bendición, entonces, me permito descomponer etimológicamente el término. Benedicere, bien desear, bien decir. Yo puedo bendecir a mi compañero Lora, a mi compañero Camilo, porque le estoy deseando el bien, deseando que Jesucristo llegue a él. Y si no lo tiene también, le sigo deseando el bien al pecador. Claro. A la persona, no a la relación. Claro. ¿Quedó claro? Claro, es que al bendecir al ladrón no estar bendiciendo el robo. Los términos pastoral, bendición pastoral y bendición o no litúrgica. Bendición pastoral o no litúrgica y bendición litúrgica, porque si la bendición es litúrgica, acabamos de decir, no debe proceder porque va en contra de la naturaleza. Pero quedemos claros en una cosa: nunca la intención ni de el cardenal Fernández, el Tucho Fernández, ni la intención del documento total, porque lo hemos leído. ¿Puedo ser abogado del diablo? Claro. Asumimos. Permítame. Asumimos que nunca la intención fue. No, es decir, es que ya esa interiorización del pensamiento, por eso, allá no llegaremos. Pero asumimos que mire, la buena intención. Claro. Personalmente me comprometo. Es que para el programa Controversias queda caliente hacer esos comentarios. Pero no lo puedo comprobar, pero me comprometo. Y es lo siguiente, Luis Horacio. Nunca la intención, primariamente porque no es la de la Iglesia. O mejor, en primer lugar porque la Iglesia ni siquiera está autorizada para eso. Segundo, nunca el dicasterio, y menos el Papa, intencionaron bendecir el acto homosexual ni la unión, así sea heterosexual, irregular de parejas no casadas dentro de la sacramentalidad. No fue esa la intención.
pero se les fue la mano en la formulación. Es mi pensamiento. El documento en cuestión, estamos hablando de fiducia supplicans, el documento en cuestión, la Asamblea General de Cardenales y Obispos del Dicasterio no discutió ni aprobó. Ah, pero entonces me estás dando la razón. Ahí hay un elemento que es necesario considerar. El deber ser de este tipo de declaraciones era haber entrado en una discusión y una aprobación. ¿Y esa fuente de dónde viene? Del cardenal Müller. Bueno, pero él no hizo parte del... Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? El asunto es entonces, la potencia del documento. Es muy personal, entonces. No, ahí cabrían algunos señalamientos. Ese yo creo que no es el elemento, tiene peso. Pero lo más grave podrían ser otras preguntas que él inclusive se pone más adelante, que me dice lo siguiente: ¿cómo justifica fiducia supplicans que, aún proponiendo una doctrina nueva, porque él dice que es una doctrina nueva, lo dice acá, mire, propone una que es completamente nueva y que se basa sobre todo en el magisterio pastoral del Papa Francisco? Según la fe católica, el Papa y los obispos pueden poner ciertos acentos pastorales. Es que son palabras y son delicadezas gravísimas. Sí, señor. Pueden poner ciertos acentos pastorales y relacionar de forma creativa la verdad de la revelación con los nuevos desafíos de cada época. Por ejemplo, en el campo de la doctrina social o de la bioética, respetando los elementos y los principios fundamentales de la antropología cristiana. Porque cada vez van a haber contextos en los cuales la bioética está siendo atropellada, digamos, ¿cierto? O se vive un contexto bioético atropellado y en contravía de la antropología cristiana. Entonces la Iglesia tiene que considerar unos elementos circunstanciales, sin negociar la esencia de la doctrina. Pongo un caso para que de pronto nos pueda esto aclarar. Luis Horacio está muy callado y es lo siguiente. Está preparando la dinamita. Mira, de pronto es lejano el caso, pero vale. Una señora conoce la doctrina de la Iglesia sobre la planificación familiar, que es muy clara. Pero la señora tiene un esposo absolutamente irresponsable y quiere a toda hora tener su relación sexual con las consecuencias naturales que derivan de allí. Entonces la señora dice, bueno, la Iglesia me dice esto, tengo obligación de atenderlo. A ver, creo que son casos de casos que solo el confesor podrá, sin violar normas de la Iglesia, atender personalmente. Bueno, ese es un caso ya muy particular y avanzado, pero existe, de nuestra realidad existencial y social y cultural en el mundo entero. Quiero recoger algunos elementos que se han desglosado en lo que llevamos aquí en esta controversia. Lo primero, lo del cuerpo místico. Con eso se inició. Y me sacaron de la ignorancia porque no sabía yo que era Pío XII en el año 43, cuando yo nací, que nació la teoría. Gloriosa fecha. Del cuerpo místico. E insinuante. No sé si de pronto Pío XII, en honor a la criatura que acaba de nacer, promulgó esto. De todas maneras, es un avance espléndido en la vida espiritual de los católicos, de los cristianos, ese planteamiento de el cuerpo místico y todo lo que eso comporta para la Iglesia como pueblo de Dios y para cada uno de nosotros. Que precisamente yo creo que aquí estamos legitimados para esta reflexión, para este discernimiento, porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Y todos nosotros estamos confesando que creemos en la Iglesia. Y se decía incluso en Cristo crucificado y coronado de espinas. Fue lo que se dijo. Pero entonces, volviendo a lo del cuerpo místico, Fulton Sheen
el obispo auxiliar famosísimo de Nueva York. De Nueva York, cuando fue el cardenal Spellman, famoso arzobispo también de Nueva York. De Nueva York, que era su pastor, todo su enfoque en la televisión, con la que hizo miles y miles de conversiones a la Iglesia Católica, su perspectiva era el cuerpo místico de Cristo. Entre nosotros, otro profeta, el padre Federico Carrasquilla, tiene un texto muy lindo que en algunas oportunidades hemos hecho referencia a él, que dice: conocer a Jesús es todo. Entonces, yo siento un privilegio y una gracia de que aquí estamos conociendo a Jesús en la sana convivencia, a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, que es el que nos puede llevar a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Ya llegando a la declaración que nos tiene aquí, o que tenemos entre manos, hay el problema, diríamos, de las intenciones es fundamental. La historia, desde las ciencias sociales, la historia de un pueblo es la que se construyen los individuos, motivados por sus intenciones. Entonces, el verdadero historiador tiene que desentrañar las intenciones que movieron y que dieron lugar a ese acontecimiento, porque si no se queda la mera crónica. Entonces, ¿cuál fue la intención de esta declaración? Como declaración es hecha en términos lingüísticos y entra en un panorama y en una dinámica que se suele llamar en la lingüística la polisemia, es decir, la diversidad de significados de una misma palabra. De interpretaciones, ahí está la gravedad. Y por lo tanto de interpretación, en la que entrarían hasta las intenciones que estábamos hablando ahora. ¿Qué intención tenía el cardenal Fernández para publicar esto? ¿Qué intención tenía él para presentarle al Papa esto sin consultarlo con los cardenales siquiera, mucho menos con los obispos del mundo? Perdón, porque es un principio del derecho para hacer un análisis de la norma, ir a evaluar la intención de quien escribió, redactó la norma. O sea, ahí sí hay un problema también de intención. Primero, nosotros asumíamos una buena intención con respecto a este documento, pero entonces habría que saber o conocer de él específicamente la intencionalidad. Exacto. Entonces, ya San Ignacio de Loyola hablaba de esto, de lo de la intención. Y tiene una norma para los jesuitas, explícita, que tenemos siempre que suponer la buena intención del otro y no entrar juzgando mal. O presumir la inocencia. Correcto. Diríamos, guardadas las proporciones, viene a dar lo mismo. Y ya finalmente quiero aterrizar con lo de bendición. Y me quedo con una interpretación, con un discernimiento sobre la palabra bendición, que me gustó mucho. No me acuerdo en quién la leí. Bendición, buen decir. Nos acaba de recordar Ramón. Entonces... No visiten, Luis Horacio, no 2 veces lo mismo. Entonces, la bendición, ¿qué significa? Buen decir. Es que eso es del origen idiomático. Eso, la traducción es simple. Yo tengo aquí, Luis Horacio, me le robo la palabra. Continúo, yo tengo de la mano aquí al cardenal Müller, que les manda un afectuoso y venerable saludo a todos y cada uno de los miembros de esta mesa. Dice él entonces: Fiducia Supplicans reconoce en primer lugar que tanto el responsum,
¿Se acuerdan? Sí, Año 2021, el responsum a la dubia. Aquella respuesta que a la objeción de algunos cardenales. De algunos cardenales. Sí. Entonces, fiducia suplicans reconoce en primer lugar que tanto el responsum como la doctrina válida y vinculante tradicional sobre las bendiciones no permiten que se bendigan situaciones que son contrarias a la ley de Dios y el Evangelio de Cristo. Ese es uno de los primeros elementos que resaltó y salió pues por todos los medios católicos en función de lo que era la declaración. Entonces esta declaración está contradiciendo lo que la responsum del año 2021 afirmaba. Como es el caso de las uniones pues que son contrarias, que no permiten que se bendigan situaciones que son contrarias a la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, como es el caso de las uniones sexuales fuera del matrimonio. Aquí habla tanto hetero como homo. Claro. Esto es claro para los sacramentos, pero también para otras bendiciones que fiducia supplicans llama litúrgicas y que se encuentran entre los ritos que la Iglesia ha llamado sacramentales, como se describen en el ritual romano posterior al Concilio Vaticano II. En estos dos tipos de bendiciones litúrgicas y sacramentales tiene que darse, esto es importantísimo, yo diría que es lo más importante de la discusión, tiene que darse consonancia entre la bendición y la enseñanza de la Iglesia. Es que es necesario, absolutamente necesario. Ahora, la pregunta que me hacías ahora, Orlando, sobre esa otra situación análoga de la concepción y de las normas de la Iglesia para la concepción y el problema entre la esposa y el esposo. Aquí hay una ambigüedad lingüística, porque a nadie salido de las manos de Dios, a nadie de lo creado, e incluso a nada de lo creado, se le puede negar la bendición. Y la Iglesia siempre lo ha hecho. Bendice una casa, bendice un carro, pero no la casa en cuanto casa, ni el carro en cuanto carro, sino en cuanto que allí se van a transportar los hijos de Dios, o los seres humanos salidos de las manos de Dios. Excelente precisión, eso es valiosísimo. Entonces, la bendición, donde se presenta aquí diríamos, el meollo de la discusión, está en la bendición a parejas, que son parejas porque están unidas. Y entonces son los dos términos que juegan aquí en esta dinámica. Y que porque viven permanentemente en situación o de pecado o de ocasión próxima. Claro. A pecado. Entonces, y que lo van a cambiar. No quieren cambiar de estado. Ahora puede que tengan intención de cambiar. No, eso solo. Yo en algún momento vi por ahí en redes sociales una bendición que salía a manera de meme. Entonces decían, se acercan las parejas irregulares delante del sacerdote. El sacerdote dice, les doy la bendición para que una vez terminado este acto litúrgico, ustedes rompan cualquier relación y vínculo que los conduce al pecado y a la condenación eterna en el nombre del Padre. Era una cosa así. Ahí hay consonancia. Pues ahí es cierto. Entonces, y no sea motivo de bendición si ustedes van a continuar en la misma situación. O sea, habría que hacer una clara. Tocaste el meollo. Cierto. Yo me reí, pero dije, ve que tan bien hecho. Claro. Súper explícito, o sea. Es que, a ver, hombre. Ahora, mira, folclóricamente yo podría decir, los bendigo. Es decir, yo soy el sacerdote y se me presenta una pareja de ellas o de ellos. Sí, sí. Para que les dé la bendición. Y yo les doy la bendición, pero para que de acá salga cada uno para su casa. Es decir, yo creo que eso está implícito en eso. Entonces, claro, eso está implícito, pero no habría ahí... Pero no, claro. Oye, no vamos a hacer, aquí dijimos que no íbamos a hacer declaraciones explícitas porque no tenemos el calibre ni el munus, ¿no? Pero ¿no sería escandaloso una fila de parejas irregulares? Y yo imagino cada gente de 3 ojos que va a aparecer en las iglesias. Así es. Porque no solo estamos hablando de estas parejas del mismo sexo, sino que ya saben cuántos géneros aparecen en medio de esas denominaciones. Sí. O sea, aparecerían entonces a pedir la bendición. La puerta no se puede abrir. Mira, pero entonces la Iglesia en su sabiduría deja esa, diríamos, esa puerta cerrada. Lo ha dicho la aclaración posterior
de Monseñor Fernández pueden sí o no. Entonces, cualquier sacerdote en uso de su canonicidad, hablo del derecho canónico, y de ¿cómo se llama eso cuando se tiene Bueno. Sí, de su fuero. Bueno, como sacerdote, pues. Sí, no va a hacer eso. No lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Sí. Seguimos aclarando a lo que hemos escuchado sobre a lo que tenemos como motivo de análisis, de crítica también, una crítica sana, motivo de interpretación. Nosotros no vamos a corregir los textos que hay, sino que hablamos en términos de los significados y sobre todo de lo peligroso, los significantes que eso tiene, que es la llamada, las múltiples interpretaciones. Todo esto lo que ha hecho es que ha creado una situación oscura, una situación de confusión. Caótica en muchos lados. Caótica, sí. Inclusive a los ortodoxos, inclusive a los fieles sin ser de la línea dogmática enfermiza, es decir, de cual no, sin interpretar qué quiso Dios, porque eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, ha entrado en todas las dimensiones del mundo, de toda la gente humana, de los sencillos, los académicos y todo, y el problema es de los sencillos, que como los humildes, los que no tienen entradas a universidades, sino que es la fe que han recibido de la iglesia y la fe de las familias, ahí se producen cosas muy dolorosas. ¿Cómo así que van a bendecir estos? ¿Cómo así que van a bendecir aquellos? Y donde el tratar de sacarlos de ahí es otra dificultad, otra evangelización. Lío pastoral mayúsculo. Exactamente. Esto ha llevado a estas circunstancias, pero no nos quita, no nos resta, ni mucho menos nos elimina los considerandos que podemos hacer o lo que estamos haciendo en grupo, al entender que si, como lo dice el cardenal Müller, la única bendición es la bendición de la iglesia en la única verdad que es Jesucristo, viene la gran dificultad. Y la llamo como si Cristo fuera un término. Lo han llevado. ¿Qué significa esto? Porque para muchos, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Solamente él se definió, se autodefinió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para el mundo entonces viene este hecho. Está el mundo, empiezo por la iglesia. ¿Tiene la iglesia en su saber leal y entender todo lo que debe? Es decir, tiene el haber para que los católicos de todos los tiempos sepan sobre Jesucristo. ¿Tiene todo el haber de Jesucristo? ¿O Jesucristo es parte de lo que decíamos? Hay una dificultad para aclarar. Es decir, ¿se conoce suficientemente a Jesucristo? 1. 2. ¿Ese Jesucristo de la iglesia es el Jesucristo tuyo? ¿Es el Salvador tuyo? Ese Jesucristo de la iglesia, ¿cómo lo mira el mundo? Que oye hablar de Jesucristo y el mundo es aquel que va en contra de Jesucristo. Situaciones que permiten o que necesitan aclarandos. ¿Y a dónde me remito? ¿A dónde me remito? A la humanidad de Cristo. Para efectos de lo que se dice la bendición del carro, no de una persona. El carro, porque ahí se van a trasladar hijos de Dios, pero se van a trasladar también otros que son hijos de Dios y están fuera de Dios. Ahí también se van a trasladar esos. Sí, entonces, entre la intención de la bendición y el propósito de la bendición. Pero me remito a Jesucristo humano. Y yo tampoco te condeno, dijo Jesucristo a una muchacha por allá. Entonces, que de acá no salgan situaciones condenatorias. Con una adición que no puedo olvidar. Así lo diga el cardenal. No peques más. Así lo diga el cardenal Müller. Y ahí es donde está mi pregunta. ¿Conocemos ya suficientemente a Jesucristo? ¿Por qué algunos teólogos de alto cilindraje
Y los llamo de alto cilindraje porque el Estado tienen PHs en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de Santo Angélico, en la Universidad de los unos de los la otros, Gregoriana. en la Gregoriana bueno, qué cosa tan tremenda. Y entre paréntesis, un paréntesis chiquito, Federico Carrasquilla fue profesor mío en el Seminario Mayor de Medellín. Versado en lo social como el solo. Exactamente, sí. Y hay que buscar a Jesús en Nazaret. Esa es una de las tesis de Carrasquilla. Hay que buscar a Jesús en Nazaret y en el hombre. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sí que siento muy inquieta. Estos genios, entre ellos el Papa Benedicto, en términos de teología. Pero como Dios mande el Papa cuando lo necesite, unos para aclarar doctrina, otros para aplicar doctrina. ¿Sí o no? Y así, según la necesidad. Pero incluyendo esos genios, incluyendo a Santo Tomás de Aquino, incluyendo a Juan de Santo Tomás, incluyendo a San Agustín, ¿sí? Incluyámoslos todos. ¿Ellos tienen el conocimiento suficiente de este Cristo? Totalmente, decir que es eso. Y además, si se tiene el conocimiento suficiente, es que yo con lo que conozco de Cristo, con eso me basta. Con eso me basta, dirá alguno. Entonces, si se tiene ese conocimiento, ¿cuál es el camino para que se empleó para dar a conocer ese Cristo? Y si sí fue el Cristo Salvador, aunque el Cristo histórico pasa por ahí a hacer otra cosita por allá como de segunda o algo así, a ver si hay ese elemento, es decir, que el conocimiento sobre la verdad, que es Jesucristo, no agota, es mi circunstancia. Eso lo lleva a uno a un pensamiento expresado por algunos. Teólogo no es el que sabe mucho de Dios. Teólogo es el que habla con Dios. Y la gente sencilla o la gente letrada, el que hable con Dios, un sencillo campesino de costumbres sanas y santas, de rosario, de misa dominical, hombre, habla con Dios. Y no va a ser confundido, porque Dios no le va a faltar a esa persona. No le va a faltar. Nosotros, pues aquí hemos dicho que este problema no es, y hacemos énfasis, no es el problema más grave que ha tenido la Iglesia en su catequesis. No es el problema más grave. La Iglesia ha tenido problemas mucho más graves y qué bonito saber que todos han sido superados. Este va a ser superado. ¿Cómo, cuándo? No sabemos, pero va a ser superado. Eso tengamos la seguridad. Es que la Iglesia es indestructible. Y yo creo que tenemos que buscar ir más allá, porque no podemos quedarnos en un asunto personal o un señalamiento a un pontificado. Esto va mucho más allá. En la introducción hablábamos del cuerpo místico de Cristo. Nuestro interés y deseo va mucho más allá. Es un amor a la Iglesia, y ese amor a la Iglesia involucra un amor a la pureza de la doctrina o la defensa de la pureza de la doctrina de la Iglesia. Entonces, yo creo que en ese sentido es que pueden venir cualquier tipo de comentarios o de reflexiones. Yo termino acá, ya que el tiempo fugite irreparabili tempus, ¿no? Dice el cardenal Müller, es que la bendición entendida en forma tradicional, aunque va más allá de los sacramentos, solo permite bendecir, Luis Horacio lo decía, cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. Y este es el punto que se quiere superar, pues se quieren bendecir circunstancias como una relación estable entre personas del mismo sexo que contradicen la norma y el espíritu del Evangelio. Es verdad, y eso según la Sacrosanctum Concilium, numeral 79, es verdad que la Iglesia puede añadir nuevos sacramentales a los ya existentes, Claro. pero no cambiar su significado de tal manera que trivialicen el pecado, sobre todo en una situación cultural cargada ideológicamente que además induce a error a los fieles. Entonces, La presión de hoy. entonces es todo el contexto el que hay que analizar ahí. ¿Cuál es la repercusión que tiene ese acto piadoso, sacramental, ministerial que esté realizando el sacerdote cuando eso se da en una comunidad católica? La verdad no es relativa. Los relativistas somos nosotros. Controversia frente al mundo.
despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.